Este análisis llega gracias al canal Libros al Punto, un proyecto que acerca el conocimiento de los mejores libros de emprendimiento, finanzas y desarrollo personal de forma clara y práctica. Bueno, pues hoy vamos a sumergirnos en un tema que, la verdad, nos toca a todos: la libertad financiera. Un concepto que a veces suena como muy grande, ¿no? Sí, exacto. Por eso quiero que nos olvidemos un poco de la idea de yates y mansiones. Hablemos de algo más real, de la capacidad de controlar la propia economía y, sobre todo, que es lo importante, el propio tiempo. Totalmente. Para guiarnos en esto tenemos un análisis a fondo de El Código del Dinero de Raymond Samson y, a ver, la misión es desentrañar por qué, según él, la prosperidad se nos escapa a tantos. Y la premisa de la que parte es cuanto menos provocadora. Potente, sí. Dice que el problema no es la falta de dinero, sino nuestra relación con él. De hecho, arranca con una idea que lo cambia todo. La de que para conseguir algo distinto, primero hay que ser alguien distinto. Eso es, que la cuenta bancaria, vamos, es solo un espejo de cómo estamos por dentro. Exacto. Esa es la piedra angular de todo. Es lo que el libro llama la ley del orden. La ley del orden. Sí. Sostiene que los problemas económicos son solo síntomas. La causa real son nuestros patrones mentales, esas creencias que, bueno, hemos aceptado sin cuestionar. O sea, que intentar arreglar las finanzas sin tocar la mentalidad. Es como pintar una pared con humedad. El problema volverá a salir, siempre. Por eso uso una metáfora que me parece potentísima, la del termostato mental. El termostato mental. A ver, cuéntame. Pues imagínate que cada persona tiene un termostato interno fijado a una temperatura económica, digamos la tuya. Si de repente ganas un extra, una pequeña lotería. Algo inesperado. Exacto, el termostato se activa y de alguna manera te las apañas para enfriar tu economía. Te lo gastas hasta volver a tu temperatura de siempre. Y al revés, claro. Entiendo. O sea que si mi termostato está fijado en, no sé, 2.000 euros al mes, aunque un mes reciba 5.000, mi subconsciente encontrará la forma de volver a esos 2.000. Porque es tu zona de confort financiera, precisamente. Qué fuerte. Y ese límite, dice el texto, se ve perfectamente en la declaración de la renta o en los extractos del banco, año tras año. Por eso la clave no es desear más dinero, sino aumentar la temperatura de ese termostato. Y para eso hay que alinear lo que piensas con lo que quieres. Ahí está, el libro es muy directo con esto, ¿eh? Los pensamientos de escasez generan una realidad de escasez. Y los de abundancia, aunque al principio te suenen a ciencia ficción, A cuento de hadas, sí. pues son el primer paso para crear una realidad de abundancia. La coherencia es la clave de todo. Y aquí es donde la cosa se pone, para mí, de verdad interesante. Porque para cambiar esos pensamientos, primero hay que saber cuáles son. El autor dedica una parte crucial del libro a desmontar lo que él llama las mayores mentiras sobre el dinero. Uf, y son frases que seguro que a todos nos suenan. A ver, dispara. El clásico, pobre pero honrado. Buah, ese es mítico. Como si fueran incompatibles. Claro. O el dinero corrompe. No se puede ser rico y espiritual. O esa de, a mí el dinero no me interesa. Esa es buenísima. Y la creencia de que la economía es un juego de suma cero. Si yo gano, es que otro pierde. Son, vamos, auténticos virus mentales que nos limitan sin que nos demos cuenta. Y el libro plantea una paradoja que a mí me parece brillante. Dice que las personas que más repiten lo de el dinero no es importante Curiosamente. son las que se pasan 40 horas a la semana durante 40 años en un trabajo que a menudo ni les gusta precisamente para conseguirlo. Es una contradicción brutal. Totalmente. Si no fuera importante, ¿por qué dedicarle la vida entera? Lo fascinante aquí es el cambio de perspectiva que propone. No se trata de culparse por haber creído estas cosas, sino de, tomar una decisión consciente a partir de ahora. De elegir qué creer. Eso es. El autor argumenta que la gente que alcanza la libertad financiera hace justo lo contrario. Admiten que el dinero sí es muy importante, Tan importante. que resuelven ese asunto cuanto antes para poder olvidarse de él y dedicarse a lo que de verdad importa. No se pasan la vida persiguiéndolo, construyen un sistema que trabaje para ellos y luego, pues, se dedican a vivir. Es pura eficiencia vital. Es como quitarse una piedra del zapato, ¿no? Mientras la tienes, no puedes pensar en otra cosa. Es una analogía perfecta. Una vez la quitas, eres libre de disfrutar del camino. Claro. El libro, de hecho, cita a Dostoyevsky. El dinero es libertad acuñada. No se trata de acumular por acumular, se trata de comprar opciones.
De poder elegir. De poder elegir qué hacer con tu tiempo, que es el único activo que de verdad es limitado. ¿Quieres pasar la mañana del martes con tus hijos? ¿Quieres dedicar un año a escribir un libro? Eso es lo que compra el dinero. Libertad. El texto es muy claro en eso. Sí. El dinero no garantiza la felicidad, pero, ojo, la preocupación constante por su falta sí que es un obstáculo enorme para alcanzarla. Vale, entiendo el cambio de mentalidad. Es la base. Pero vamos a lo práctico. Otra idea que el libro, dinamita, es la de el empleo tradicional. Uf, sí. El autor llega a decir que depender de una única fuente de ingresos, o sea, de un sueldo, es una temeridad. Y esto, puede sonar un poco radical para mucha gente. Suena radical porque choca con la programación que hemos recibido. El concepto de empleo fijo para toda la vida es una reliquia de la era industrial. Una ilusión de seguridad, lo llama él. Y que los trabajos seguros están en vías de extinción. Como los dinosaurios, tal cual. Porque el mundo ha cambiado. Y aquí el libro introduce una distinción que es fundamental. Unas personas trabajan para sobrevivir. ¿Cambiando tiempo por dinero? Exacto. Y otras, en cambio, trabajan para crear un activo del que poder vivir. Entendido. Pero seamos sinceros, crear un activo suena abrumador para alguien con un empleo de 9 a 5, una hipoteca, niños. Claro, el día a día te come. Mucha gente diría que emprender es mucho más arriesgado que tener un empleo. ¿Cómo se reconcilia esa necesidad de seguridad de hoy con la recomendación de construir algo para mañana? Esa es la pregunta del millón. Y el libro no propone un salto al vacío. No te dice deja tu trabajo mañana. Menos mal. Propone una transición. Primero, entender la diferencia. Un activo, en simple, es lo que mete dinero en tu bolsillo. Un pasivo, lo que lo saca. Y un empleo no es un activo. No, no lo puedes vender, no lo puedes heredar y deja de darte dinero en el momento en que paras. Un negocio, un libro, unas acciones, una propiedad en alquiler, esos son activos. Vale. El libro aboga por usar la seguridad de tu empleo como una plataforma, como una base, desde la que, en tu tiempo libre, empiezas a construir un pequeño activo. Algo pequeño para empezar. Claro, un activo que al principio te dará 100 euros al mes, luego 300, y quizá con el tiempo pueda igualar y superar tu sueldo. O sea que el riesgo no está en emprender. No, el riesgo está en no hacerlo, en depender al 100% de algo que no controlas. En la dependencia. Exactamente. Y esa dependencia es cada vez mayor por un concepto que el libro llama trabajo intercambiable. Trabajo intercambiable. Sí, te planteo una pregunta muy directa. ¿Tu trabajo puede ser digitalizado, automatizado o hecho por menos dinero en otro lugar del mundo? Uf, qué pregunta. Si la respuesta es sí, ese trabajo está en una posición vulnerable. Y esto ya no afecta solo a trabajos manuales, ¿eh? Un contable, un traductor, incluso un programador. La IA. La IA, la externalización. La verdadera seguridad, argumenta el autor, no está en un contrato, sino en desarrollar un talento único, no digitalizable. Algo que requiera proximidad y confianza. Entendido. Entonces, si un sueldo mejor no es la solución definitiva y el empleo es cada vez más frágil, ¿cuál es la alternativa? El autor habla mucho de inteligencia financiera. ¿Sí? Pero a mí me suena un concepto un poco abstracto. ¿Cómo lo define de forma práctica? Es mucho más simple de lo que parece. La define como el proceso de crear un sistema de ingresos que trabaje para ti. En lugar de que tú trabajes por dinero. Justo. Y para desarrollarla, propone una fórmula muy reveladora. Libertad financiera es igual a inteligencia financiera más inteligencia emocional. Ojo, lo interesante es lo que no está en la ecuación. Exacto. No menciona ni la formación académica tradicional ni el coeficiente intelectual. No necesitas ser un genio de las mates. Necesitas entender el juego y tener la disciplina para jugarlo. Desglosemos eso. Para construir ese sistema, habla de 3 tipos de ingresos. Sí, los clasifica para que sea fácil entender la estrategia. Primero, los ingresos ganados activamente. El sueldo. El de toda la vida. El de toda la vida. Requiere tu presencia constante. Si no trabajas, no cobras. Es el punto de partida. Vale. El segundo. Segundo, los ingresos ganados pasivamente. Aquí es donde empieza la magia. Pero ojo, que el autor desmitifica el término pasivo. No es no hacer nada. Para nada. Requiere un gran trabajo al principio, pero luego genera ingresos de forma casi automática. Imagina un músico que graba una canción. Trabaja duro meses, pero esa canción le puede dar dinero durante años. Un libro, un curso online. Esos son los ejemplos. El trabajo se hace una vez, el cobro es recurrente. Y el tercero serían los ingresos por inversión. Eso es.
Los ingresos por inversión, donde tu dinero trabaja directamente para ti. Aquí entran las acciones, los fondos, el inmobiliario. Es el nivel más avanzado, donde el capital genera más capital. O sea que la estrategia es... Usar los ingresos activos, tu sueldo, para construir ingresos pasivos, y con los excedentes de ambos, generar ingresos por inversión. Es un camino, una escalera. El libro da una lista de 12 acciones clave. Una de las más contundentes, diría yo, es la de págate primero a ti misma. Suena simple, pero creo que tiene más miga. Totalmente. De hecho, es el cambio de chip más importante. La mayoría de la gente, ¿qué hace? Cobra, paga facturas, gastos, y si a final de mes sobra algo, ¿Que no suele sobrar? que no suele sobrar, lo ahorra. Pagarse primero le da la vuelta. En cuanto cobras, antes de pagar nada, retiras un porcentaje fijo. El libro sugiere un 10%. Y lo destinas a invertir en tu futuro activo. Exacto. Y esto es mucho más que un truco contable, ¿eh? Es un acto de autopriorización, un cambio de identidad. Le estás diciendo a tu subconsciente que tu futuro es más importante que cualquier factura. Y te obligas a vivir con el 90% restante. Y pasas de una mentalidad de consumidor a una de inversor. Me gusta esa idea del cambio de identidad. ¿Qué otra acción destacarías como fundamental? Se habla mucho de convertir tu talento en ingresos. Pero, a ver, ¿y si tu pasión es, no sé, la poesía antigua? Una objeción muy común, sí. ¿Cómo aborda el libro esas pasiones que no parecen tan monetizables? Es que el punto no es necesariamente monetizar el hobby en sí, sino las habilidades que desarrollas con él. Quizá tu pasión por la poesía te ha convertido en una comunicadora excepcional. ¿O en una gran investigadora? Podrías crear un podcast, escribir artículos, dar conferencias. Se trata de encontrar la intersección entre tres círculos: lo que te apasiona, aquello en lo que puedes ser excelente y lo que el mercado necesita y paga. Requiere creatividad. Claro, la clave es pensar en cómo tu talento, por muy de nicho que sea, puede servir y aportar valor a otras personas. El libro no se queda solo en lo personal, también toca temas macro que, bueno, generan mucha ansiedad, como las crisis y el futuro de la jubilación. Sí, no se esconde. Sobre la crisis, recupera una cita de Einstein que dice que es una bendición porque trae progresos. Es una visión muy optimista. Es una visión provocadora, sin duda. La usa para plantear que la crisis es un catalizador. Te obliga a salir de la zona de confort, a ser creativo. A buscarte la vida, vamos. Pero el texto añade un matiz crucial. Distingue entre la crisis, que es algo coyuntural, un ciclo, y la globalización, que es un cambio estructural. Permanente. O sea, el mensaje es: no esperes a que las cosas vuelvan a ser como antes. Porque no lo harán. El tablero de juego ha cambiado para siempre y hay que aprender las nuevas reglas. Y esto conecta directamente con uno de los mayores miedos, la jubilación. El libro presenta datos que son preocupantes, son alarmantes. Menciona que en Estados Unidos, que se supone que es el país más rico, solo un 5% de los mayores de 65 años tiene una buena posición económica. Solo un 5%. Y en España el dato de la pensión media. Es de sumileurista. El problema de fondo es demográfico y matemático. Cada vez hay menos trabajadores para sostener a más pensionistas que además viven más. El sistema es insostenible a largo plazo, según el autor. Eso dice. Vale, ese dato del 5% es brutal, te deja helada. Frente a ese panorama, ¿qué hacemos? El libro ofrece un plan de acción concreto. Más que dar fórmulas mágicas con porcentajes, que eso depende de cada uno, se centra en el cambio de paradigma. La conclusión es contundente. La responsabilidad de tu futuro financiero es tuya. Y de nadie más. De nadie más. Delegarla en el Estado o en una empresa es la estrategia más arriesgada de todas. La idea de trabajar duro 40 años para un retiro dorado Es un mito. es un mito de la era industrial que ya no se sostiene. El plan de acción es el que hemos hablado. Empezar ya, hoy, a pagarte primero, a formarte y a dar los primeros pasos, por pequeños que sean, para construir tu primer activo. Aunque empieces tarde. Aunque empieces a los 40 o a los 50, es infinitamente mejor que no empezar nunca. La seguridad ya no está en un plan estatal, sino en tu propia capacidad de generar ingresos. Entonces, si tuviéramos que destilar la esencia de todo esto, el gran mensaje es que la libertad financiera no es un premio de lotería. Ni algo para una élite. Es el resultado de un proceso consciente, un proceso de desaprender viejas ideas que ya no sirven y de construir, ladrillo a ladrillo, una nueva mentalidad. Nado.
el de la era industrial. El del empleo garantizado y la jubilación asegurada. En esta nueva era, el conocimiento financiero práctico es la nueva moneda. Entender las nuevas reglas no te garantiza ganar. Pero ignorarlas sí te garantiza perder. Ahí está, te garantiza perderla. Para terminar, y como punto de partida para la reflexión, el autor comparte una lista de 30 preguntas diseñadas para sacudir nuestras creencias. Y hay una que me parece especialmente poderosa para cerrar hoy. A ver, Dice, ¿qué me parece hoy imposible sobre el dinero que, si fuera posible, lo cambiaría todo? buena pregunta. Quizás dedicar un tiempo a responder honestamente a esa pregunta sea el primer paso real del viaje. Este análisis ha llegado gracias al canal Libros al Punto, un proyecto que acerca el conocimiento de los mejores libros de emprendimiento, finanzas y desarrollo personal de forma clara y práctica. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.